Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a estar viendo la historia de Jessie Blodgett. Para todos aquellos a los que les guste escuchar cierres, a aquellas personas a las que les gusta cuando una historia termina para cuando se hace justicia, acá tienen. Vamos a estar viendo un caso de inicio a final, por fin después de tanto tiempo. Acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. La chica que ven ahora mismo en pantalla es Jessie Blodgett, nacida en 1999. Jessie vivía junto con sus padres Buck y Joy Blodgett en una casa en Hartford, Wisconsin, Estados Unidos. Era una chica de 19 años al momento de los hechos, a quien le gustaba todo lo que estuviese relacionado con lo artístico, pero especialmente le gustaba tocar el piano. Era una de las cosas que más disfrutaba en la vida, y se la podía ver practicando a cualquier momento del día, en cualquier situación. También le gustaba bailar y cantar, lo hacía cada vez que podía, justamente por esto es que también actuaba, y aparte enseñaba música a niños locales. Jessie era una joven muy inteligente que tenía en claro lo que quería hacer. Además, era defensora de los derechos de los animales y luchadora contra la violencia hacia las mujeres. Pero lo que más quería era definitivamente hacer música. Esta era su pasión. Debido a esto, en su vida tuvo varios amigos que la entendían, gente que tenía las mismas metas y sentían el mismo amor por esto que ella. Entre ellos, uno muy importante que conoció en la secundaria fue Dan Bartelt. Él terminó siendo un amigo muy querido y muy cercano de Jessie durante todos los años de secundaria que tuvieron. Se sentaban juntos todos los días de todos los años que estuvieron ahí. Dan también era talentoso y tenía un gran apego a las artes, es decir, a la música y a la actuación. Pero mientras que a Jessie le gustaba tocar el piano más que otra cosa, a él le encantaba tocar el violín, haciendo de ellos un dúo perfecto. Desde un principio, de hecho, intentaron tener una relación romántica, ya que tenían tantas cosas en común. Como sus amigos lo describen, parecían la pareja perfecta, pero no resultó. Por una época lo intentaron, durante un tiempo estuvieron juntos, durante unos 3 o 4 meses, hasta que Dan terminó con Jessie, y ambos quedaron como amigos. Después de todo, como digo, se llevaban muy bien. Luego de pasar la secundaria juntos, se fueron por caminos separados a distintas universidades. Pasó rápidamente un año después de eso y ya era el 2013. Jessie había cumplido 19 años cuando ocurren los hechos. Durante el verano del 2013, Dan y Jessie se volvieron a reunir. Jessie le avisó a sus padres un día que Dan había dejado la universidad y que estaba de vuelta en Hartford, lo que los sorprendió porque les parecía un chico muy inteligente y les resultaba raro que dejara la universidad o que no pudiese con ello, aunque también estaba la posibilidad de que simplemente no le hubiese gustado, ya que lo que hizo inmediatamente después de volver fue seguir actuando y tocando música. Para Jessie, el hecho de que un amigo suyo volviera, especialmente alguien que la entendía tan bien, era una gran noticia. Podían seguir haciendo música juntos, de hecho, hicieron un tema y más tarde cada uno comenzó a hacer cosas por su lado, como es normal. Dan obtuvo un rol ese verano en una importante obra llamada Bye Bye Birdie y Jessie tuvo un papel también muy importante como el violinista en El violinista en el tejado. Es decir, ambos tenían obras que hacer, ambos estaban cumpliendo lo que querían para ese verano, actuaban, la pasaban bien, parecía que todo estaba yendo por un buen camino. Realmente durante este tiempo y hasta el momento antes de los hechos no había nada que fuese a parecer fuera de lo normal. No hubo ninguna advertencia de lo que estaba por pasar y de hecho lo que parecía ser una advertencia resultó no serlo. De hecho, no tenía nada que ver con el caso. Y ahora van a entender por qué lo digo. Hay una grabación de la participación de Jessie en la obra que hizo antes de los hechos, de hecho el día antes. Y esta fue la última vez que ella aparecería en un escenario. Con todo este contexto, entonces pasemos directamente al día en el cual ocurre esta historia. Una vez terminada la obra, el reparto decidió hacer una fiesta para celebrar entre todos los que habían participado. También hay grabaciones de esto en donde se la ve a Jessie sonriendo a la cámara. Pero aunque parece que la está pasando bien, en realidad para nada. Durante esa fiesta había 2 personas que la estaban acosando. 2 hombres más grandes que ella que habían asistido y que al parecer estaban demasiado pegajosos e insistentes. Luego de unas cuantas horas, Jessie regresa a su casa por la madrugada
y se encuentra con su madre, a quien explica lo que estaba pasando. Le dice cómo estas dos personas le incomodaron durante la fiesta, que no le pareció nada bien, que estaban demasiado cerca suyo, que no parecían respetar su espacio ni lo que les decía. Esta conversación ocurre el 15 de julio del 2013. Durante esa madrugada, Jessie le explicó a su madre lo que estaba pasando, le explicó qué cosa no le gustó y después, antes de irse a dormir, escribió en su diario también un poco acerca de este tema. Una parte de lo que escribió es lo siguiente: creo que me están corrompiendo. Creo que ciertos hombres están tomando lo que debería ser amor platónico y lo están pervirtiendo en una competencia, lo quieran o no. No estoy indefensa, reconoceré los problemas y los enfrentaré sin miedo. Que Dios esté conmigo. Todo lo que sabemos después de eso es que se acostó a dormir y el caso empieza justamente esa mañana. Mismo día, unas horas más tarde, a eso de las 8 a.m. cuando su madre se despierta. Joy estaba comenzando a hacer su rutina de la mañana como todos los días. Era lunes, era principio de semana, así que los dos padres se tenían que ir a trabajar. El padre de Jessie se había ido hacía un rato y su madre había entrado a la habitación para dejar un poco de ropa limpia antes de irse a trabajar. En ese momento ella abre la puerta de la habitación, deja la ropa recién lavada y ve a su hija durmiendo. O eso es lo que cree que estaba pasando. Su hija estaba dormida. Así que Joy cierra la puerta y se va a trabajar. 4 horas después, ella vuelve a la casa para almorzar y ahí nota algo extraño, y es que la casa estaba muy silenciosa. No parecía lo normal y su hija parecía estar durmiendo. No le sorprendió tanto porque era una adolescente, así que pensaba que tal vez se habría quedado a dormir un poco más. Y encima de eso estaba de vacaciones, así que no había nada por qué preocuparse. El tema es que comenzó a tocar la puerta de su hija para ver si respondía, para entrar, para decirle buenos días, y no contestaba. Y más que extrañarse, estaba un poco enojada porque parecía que la estaba ignorando, o eso es lo que sentía. No tenía razón para pensar nada más. Hasta que en un momento se cansa, abre la puerta y la ve todavía tirada ahí sin responder. Y lo que les voy a mostrar a continuación me rompió el corazón completamente. Ella sabía que algo estaba mal, Jessie estaba fría, así que decide llamar al 911 y esta es la llamada. My daughter is blue. I went to wake her up and I just got home from lunch and she won't wake up. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Okay, ma'am, do you know how to do CPR? Jessie, cold. She's cold. She's cold. She's cold. Her pants are all wet and she's got, it looks like strangulation marks. That's what it looks like. I don't know what's going on. I don't know what's going on. Honey, what happened to you? No. Finalmente, Joy Blodgett tomó a su hija y la dejó en el piso, puso una almohada debajo de su cabeza y empezó a comprimir. Jessie había fallecido. Primero parecía ser algo inesperado y, como habrán escuchado en la llamada, en realidad tenía marcas en el cuello de estrangulamiento o lo que parecía ser una cuerda o algo que la sostuvo en ese lugar. Pero aparte, un detalle muy importante es que Jessie estaba mojada. Su pelo estaba húmedo y su cuerpo también, como si se hubiese bañado, poco antes de ser descubierta. Los investigadores y policías llegaron rápido a la escena. Sus padres no podían pasar, madre y padre tuvieron que quedarse afuera porque esto ya era una escena del crimen. Desde el momento en el cual se supo que su cuello tenía algo, tenía marcas, evidentemente algo más había pasado. No podía ser algo normal lo que le había ocurrido durante esa noche o la mañana a Jessie. Cuando llegaron, Jessie estaba en el suelo, tenía una marca muy obvia en el cuello y unas marcas un poco menos visibles en las muñecas, como si lo hubiesen atado. Con respecto a que Jessie estaba mojada, se creyó desde un principio que la persona responsable de esto la había intentado limpiar, que lo había hecho a propósito y la había dejado en el lugar donde fue encontrada también a propósito. Esta persona la había bañado para poder cubrir todas las pistas que indicaran quién era. Además, cuando llegaron no había nada roto, la puerta estaba intacta, no había ventanas rotas, nada que pareciera forzado, la cerradura estaba normal, no parecía que alguien hubiese entrado por la fuerza de ninguna forma. Así que esta persona que entró a la casa era un conocido de Jessie, tuvo su permiso para poder ingresar. Era alguien en quien confiaba lo suficiente como para poder dejarlo pasar a horas de la madrugada o tal vez en la mañana. Lo primero que se miró entonces fue el mismo testimonio que dio Jessie antes de los hechos,
que era que 2 personas la estaban acosando en la fiesta. Estaban demasiado cerca, eran demasiado insistentes, así que era el punto obvio en el cual fijarse. Se consideró esto antes que nada. Uno de estos hombres había de manera forzada hecho que Jessie se sentara en su regazo durante la fiesta, cosa que no le gustó nada. Y al día siguiente, un lunes, este mismo hombre que había hecho esto y que se había acercado demasiado a ella, había faltado al trabajo. Así que parecía extremadamente sospechoso. Pero una vez que por fin lo encontraron, su testimonio no estaba nada mal. Colaboró con la policía desde un principio y no parecía sospechoso o que tuviese alguna razón para entrar a su casa. Así que fue descartado rápidamente, según el investigador. Por lo tanto, debían buscar a una nueva persona. Una persona en la cual Jessie confiara, a la cual dejaría entrar a esas horas. Y mientras tanto, estaba pasando algo muy interesante con la policía de Richfield, es decir, la ciudad que queda al lado de Hartford. Estaban investigando algo que sería muy útil para este caso más tarde. La mujer que ven ahora mismo es Melissa Edsel. 3 días antes de los hechos que les relaté recién, ella estaba paseando a su perro por el parque tranquilamente hasta que le ocurrió algo. Melissa, una persona atlética y rápida, fue repentinamente atacada por alguien. Un hombre por atrás la agarró intentando retenerla con un cuchillo de cocina. El 12 de julio esta mujer se defendió al intentar irse del parque. Este hombre se le puso atrás, como ven ahora, la distancia más o menos. Rápidamente se le puso más cerca y ella pensó que no era nadie malo, por decirlo de alguna manera. Se dio vuelta un poco y dijo, oh, me asustaste. De vuelta pensando que era una persona cualquiera en un parque. No pensando nada malo al respecto, hasta que el hombre se le puso bien atrás y la agarró con el cuchillo. En un momento ella logra tomar esta arma, pero por el filo, cortándose toda la mano bastante mal, haciendo que sangrara durante mucho tiempo. Aún así, no desistió. Siguió agarrando el cuchillo hasta que por fin lo tuvo firme en su mano, sacándoselo a esta persona, logrando desarmarlo. Entonces, este hombre, viendo que no tenía cómo amenazarla y viendo que Melissa no era tan fácil de lastimar, paró, se distanció un poco, estando encima de ella, y le dijo, ¿me puedo ir? Una cosa muy rara. Melissa estaba abajo en shock, no entendiendo qué estaba pasando porque este hombre ahora le decía, por favor, si se podía ir, pero evidentemente ya tenía el control de la situación, así que se fue. Y ella tuvo que ir al hospital unas horas para tratarse la mano y las heridas que le quedaron del forcejeo. Fue una situación definitivamente rara. Muy rara. Pero lo bueno es que Melissa tenía una memoria muy detallista. Sabía cómo describir a su atacante a la perfección. Color de ojos, pelo, contextura física, altura, más o menos qué edad tenía. Lo recordaba todo. Pero hubo una cosa muy importante dentro de este caso y es que recordaba el auto en el cual el hombre se había ido. Recordaba incluso dónde estaba estacionado, lo cual fue terriblemente útil. El modelo del auto, el color, casi hasta el año. Recordaba cada detalle. Con todo esto entonces no solamente tenían un auto para ir buscando, sino que además pudieron hacer el sketch del atacante con cada detalle. Algo preciso que cualquier persona podría reconocer. Lamentablemente a la hora de exponerlo a los medios en ese momento no hubo nadie que lo reconociera. La policía esperaba llamadas inmediatamente desesperadas diciendo quién era esta persona, pero nada. La cosa es que en realidad el caso duró muy pocos días, porque casi inmediatamente un oficial de policía escuchó la descripción del auto, dónde estaba estacionado y recordó haber visto a ese mismo vehículo en el mismo lugar meses antes. Pero más extraño dentro de todo esto, más asombroso, es que ese día que vio el auto, pasó su licencia en su sistema y quedó en el historial. Quedó ahí marcado. Por lo tanto, él simplemente pasó por el historial de autos buscando la patente de este vehículo en particular y logró encontrarlo. Logró encontrar el auto que había estado ahí meses antes y que era el mismo que estuvo ese día y que el hombre, el atacante, se había llevado. Básicamente una casualidad, pero una casualidad muy útil. Entonces la búsqueda para encontrar al dueño del auto, quien sería probablemente el responsable del ataque a Melissa, comenzó. Lamentablemente, lo primero que encontraron fue que era de una pareja que le pertenecía a 2 personas mayores que no tenían nada que ver con el sketch que se había hecho del atacante. Pero cuando se les preguntó con respecto a este auto, se dieron cuenta de que en realidad era manejado por el hijo de esta pareja. Un hijo que concordaba con el dibujo del responsable, un chico rubio, más o menos de 20 años, incluso concordaba con la altura que se había dado. Por ese momento los padres de Jessie habían empezado una vigilia en su casa para recordar a su hija. Hubo varios invitados contando historias sobre ella y compartiendo momentos especiales.
Entre ellos, uno de los invitados era uno de sus amigos más queridos, Dan Bartelt. Dan habló mucho en esta reunión, estaba bastante envuelto en el tema, contaba historias acerca de su amiga, lloraba, estaba muy conmocionado por lo que estaba pasando. Cuando de repente, en el medio de la vigilia, hablando con otras personas, recibe una llamada a su celular. Contesta el teléfono, dice sí, ahí voy, corta y le dice al resto de la gente que se tenía que ir porque la llamada era de un policía para dar una declaración. No dijo realmente nada más, ni en la llamada ni tampoco a la gente que estaba alrededor. Y lo extraño es que no preguntó para qué lo estaban llamando, es decir, le dijeron que tenía que ir a dar su testimonio y no preguntó sobre qué caso, no dijo nada, no preguntó ni para qué exactamente lo querían más que dar su testimonio. No tenía curiosidad por lo que estaba pasando, pero los padres de Jessie, que solamente conocían su caso, pensaron que era sobre eso, que querían probablemente tomar su testimonio porque era amigo de ella. Así que Joy, la madre de Jessie, le dijo que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que todo era probablemente por protocolo y que más que nada le preguntarían acerca de su hija, su relación con ella, y lo harían con el resto de sus amigos. Pero no, era sobre el caso de Melissa. Y acá es donde sucede algo muy interesante. Y es que antes de empezar a hablar sobre el caso de Melissa, comienzan hablando de cosas en general, de dónde estaba. Él contesta que estaba en la vigilia de su amiga y le preguntan cómo fue que había fallecido. A lo que Dan contesta: creo que alguien abusó de ella y la mató. Cosa muy importante, porque hasta ese momento, en realidad, nadie sabía qué le había pasado. La autopsia todavía no estaba lista y por lo tanto no había forma de que Dan supiera que eso era lo que había sucedido con Jessie. Pero como estaba en ese momento siendo interrogado por el caso de Melissa, la policía no sospechó nada. Solo estaban preguntando para empezar una conversación. Por supuesto que Dan niega absolutamente todo acerca de lo que pasó con Melissa, dice que nunca estuvo en el parque, que fue otra persona, que nunca atacó a nadie. Y mientras hablaban, el detective que lo estaba entrevistando ve una marca en su brazo, una lastimadura, y le pregunta cómo se la hizo. A lo que Dan responde que simplemente se cayó. Pero entonces comienza a preguntarle por otras partes de su cuerpo. Le empieza a decir que muestre las manos para ver si tenía otras lastimaduras que fuesen sospechosas. Y en efecto, en uno de sus pulgares tenía una punzada, una lastimadura que parecía de un cuchillo. Y entonces acá empieza una red de mentiras. Primero dice que se cayó y que por eso tenía el codo lastimado. Y después dice que esta lastimadura que tenía en el dedo se la había hecho en el trabajo. Y comienzan a preguntarle acerca del trabajo, cosa que Dan no tenía. Le preguntan si podría comprobar con algún jefe si él tenía trabajo y él dijo que no podían porque no tenía en ese momento. Y ahí es cuando Dan confiesa que no solamente no tenía trabajo, sino que cada mañana se despertaba, desayunaba, se ponía la ropa, tomaba la camioneta de su familia y aparentaba que se iba a trabajar, cuando en realidad lo que hacía era manejar el vehículo de su familia e ir a diferentes parques, a hacer básicamente nada. Pero entonces, ¿por qué mentía? Según él, se había cortado el dedo en realidad cocinando. No tenía nada que ver con el trabajo, entonces ¿para qué mentir con respecto a eso desde un inicio? ¿Por qué mentirías si la respuesta es simplemente que te cortaste el dedo en tu casa cocinando? No tenía sentido, ya que es algo bastante normal. Le dicen entonces que ya saben que hay algo que no está bien en su relato y que necesitaba ser honesto. Dan se rinde por fin y admite que fue el que atacó a Melissa. Pero la respuesta del por qué fue bastante interesante y no dijo que tuviese nada que ver con Jessie. Dan al parecer se sentía muy asustado después de haber abandonado la universidad. Quería ver ese miedo en otra persona, quería asustar a alguien para ver cómo se sentía. Pero claramente él nunca respondió qué le iba a hacer a Melissa una vez que la asustara, porque en ese momento simplemente se fue, porque ella tenía el cuchillo. Así que gracias a esta confesión logran obtener un permiso para revisar sus cosas, entre ellas su computadora y otros objetos personales para saber más o menos si había hecho algo más o si había algo de interés. Pero lo más importante llegó en la computadora. En su historial había mucho contenido erótico de BDSM, bondage, es decir, contenido de fetiches con el forcejeo y lastimar a la otra persona. Además encontraron descargado en su computadora un video snuff, una película que muestra un homicidio que además esta en particular mostraba exactamente qué había pasado con Jessie. Era lo mismo, porque se trataba justamente de atar a la otra persona. Es decir, Dan estaba ocultando algo muy grave, algo realmente perverso. En su historial también había búsquedas sobre asesinos. Cuando comienzan a preguntarle acerca del caso de Jessie, porque evidentemente había una conexión,
Él responde que había estado durante ese verano varias veces en su casa. Afirma que se veía mucho con ella durante ese último tiempo, pero que no podía decirlo públicamente ya que en realidad tenía una novia y que si esto salía a la luz podría causarle problemas ya que con Jessie estaban comenzando a tener una relación romántica nuevamente. Una de las cosas que más levantaba sospechas en ese momento era que Dan se había puesto a llorar, que supuestamente estaba muy preocupado por toda la situación, pero no se le caía una lágrima. Lloraba con ruido solamente, no tenía lágrimas, era todo otra mentira. Entonces comienzan a preguntarle qué estaba haciendo en ese momento, cuando ocurrió el crimen. Y él contesta que lo mismo de todos los lunes, prepararse para ir a trabajar, salir, estar en la camioneta, ir a algunos parques, y especificó que esa mañana a las 10 había estado en el Woodland Park, dando vueltas por ahí. Sin embargo, para las 10 de la mañana el crimen ya estaba hecho. Por lo tanto, esto no demostraba que él no fuese el culpable. Dan a partir de ese momento negó absolutamente todo. Toda la relación con Jessie, negó absolutamente todo lo que pudiese implicarlo en el crimen y decidió usar su derecho a un abogado antes de seguir diciendo cualquier otra cosa. No admitió nada. Increíblemente, una de las cosas que dejó cuando atacó a Melissa fue una cinta tirada en el suelo, la misma cinta que se usaba en su casa, pero también exactamente la misma cinta que se encontró en la escena de Jessie, debajo de su cama. La madre de Daniel Bartelt le dijo a los jurados en el juicio que su hijo era un niño reservado, pero obediente, y un lector voraz que se mantenía a sí mismo con altos estándares. Cuando su hijo decidió no regresar a la universidad, dijo Laura Bartelt, Daniel parecía deprimido. Creo que sintió que había fallado. Laura Bartelt testificó que ella y su esposo habían hecho todo lo posible para crear un hogar lleno de amor para sus dos hijos. Ella dijo que entre ella y su esposo no sabían que algunas de las afirmaciones de su hijo, como trabajar en un trabajo que nunca tuvo, eran mentiras, hasta que los investigadores lo escucharon. Con todas las pruebas que había no se necesitaba para nada una confesión. Él había estado en la escena, había dejado sus cosas y su ADN ahí, así que era más que obvio lo que había pasado. Finalmente le dieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hace unos pocos años Daniel intentó apelar a los cargos afirmando que no se le fue propiamente aclarado el tema de sus derechos y tener un abogado cuando los detectives lo estaban interrogando. Aunque primero que nada él habló hasta que pidió a un abogado, así que estaba enterado de esa opción. Pero encima sí se le leyeron los derechos. Pero bueno, ese fue todo el caso por hoy. Acá están los miembros del canal y los Patreons. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Si quieren saber más, ahí abajo en el link que está en la descripción pueden ir a ver. Sin nada más que decir, acá hay un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.